Muy bien, queridos, entonces comenzamos con la clase número 3 de reforzamiento. En esta clase está todo el curso completo y la idea es que hoy analicemos e interpretemos la novela de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que es la lectura complementaria que ustedes tienen este mes. El objetivo de la clase, entonces, tal cual como lo menciona el título, corresponde a analizar e interpretar un extracto de esta novela, ya considerando elementos como el contexto de producción. Eso va a ser nuestro foco central. Y para eso tenemos que recordar, como es habitual, las estrategias o habilidades, mejor dicho, de analizar e interpretar, en qué se diferenciaban. Y esto, nosotros ya lo hemos visto en clases anteriores, ¿cierto? Sabemos que analizar corresponde a la descomposición de un objeto, o en este caso de la obra literaria, al estudio que yo hago de esta en sus partes, ¿cierto? Cuando trabajamos una obra literaria, recuerden que nosotros podemos analizar el personaje principal, los narradores, el conflicto, todo eso con el fin de llegar a una interpretación mayor. ¿Por qué? Porque la interpretación corresponde a una habilidad un poquito más compleja que busca asignarle un valor a los elementos reconocidos. Es decir, yo busco determinar cuál es la función de ese elemento dentro de la obra o atribuirle algún significado especial en base a la composición, ¿cierto? Para eso, para poder interpretar, yo tengo que tener un dominio, no sé si absoluto, pero debo manejar bastante bien los elementos literarios, ¿cierto?, que voy a utilizar en mi análisis. Por eso nosotros utilizábamos en la estrategia de análisis, ¿se acuerdan?, una carita desarmada, porque aquí lo que yo hago es estudiar los elementos por separado, mientras que en la interpretación lo que hago básicamente es unir todos esos elementos para atribuirle un significado, un sentido, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el concepto principal que nosotros vamos a trabajar hoy día? Tiene que ver con esto, con el contexto de producción. Y para hablar del contexto de producción, lo primero que yo tengo que tener claro es que se diferencia del contexto de recepción. Y aquí le voy a preguntar al Benjamín Vázquez. Benjamín, ¿estás ahí, Benjamín? Aló, Hola, Benjamín. hola. Benjamín, ¿cuál es la diferencia, cree usted, porque en realidad esto no lo hemos pasado como materia, cuál es la diferencia entre el contexto de producción y el contexto de recepción? ¿Qué cree usted? ¿Cuál podría ser la diferencia? Se puede guiar por las El imágenes que ahí aparecen. contexto de producción puede ser lo que el autor quiere dar a entender y el de Ya. recepción es lo que tú llegas a entender de la obra. Muy bien, Benjamín, está muy relacionado con lo que usted acaba de mencionar, porque justamente el contexto de producción tiene que ver con ese qué quiere proyectar el autor. ¿Y por qué? Porque básicamente el contexto de producción refiere al momento en el cual se escribe la obra. ¿Quién la escribió, la vida del autor, cierto? ¿Cuál movimiento artístico, a cuál movimiento artístico, perdón, pertenece? ¿Cuáles son las características de la época de este autor? Mientras que el contexto de recepción responde al momento histórico en el cual nosotros leemos la obra. Sabemos que la obra de Don Quijote pertenece, perdón, al Renacimiento español, ¿ya? Principalmente en el siglo XV se sitúa esta obra y las características de esa época son muy, muy, muy diferentes a las que vivimos nosotros hoy en día. Por eso, bueno, acá tomamos una imagen de William Shakespeare en realidad, para poder comprender una obra donde su contexto de producción está muy, 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 muy alejado de nuestro contexto de recepción, debemos investigar sobre cuál era su contexto de producción para que nosotros la podamos comprender mejor. Porque ¿qué es lo que pasa con las obras? Las obras al momento de ser creadas permanecen de la misma manera a través del tiempo, ¿ya? Porque claro, es un objeto tangible que no tiene modificación y que nosotros para poder comprenderlas siglos después debemos obviamente saber un poco acerca de la vida del autor, las características de su época, para tratar de comprender los mecanismos que se utilizan dentro de la obra, la finalidad que tiene, las temáticas que aborda, que probablemente no van a ser las mismas temáticas que abordan novelas más contemporáneas, ¿ya? A mi época. Por eso aquí colocamos estas imágenes del escritor, ¿cierto? Que en este caso
nosotros pusimos a William Shakespeare, que es contemporáneo de Miguel de Cervantes, y a este joven, ¿cierto?, que es más contemporáneo de nosotros, el cual estaría leyendo la obra, ¿sí? Este señor que está aquí, este joven, debe investigar un poco acerca de las características de la época del autor para tratar de comprender mejor la obra que está leyendo, porque si no, lo que nos puede pasar es que perdamos el interés a medida que vamos leyendo porque estamos leyendo en un lenguaje que está estructurado de manera distinta, unas características y temáticas de la obra que son diferentes a las nuestras, y si no entendemos lo que significó dentro de la época, quizás corremos el riesgo de que nos aburra, ¿cierto? O por un tema de desconocimiento lo veamos lejano y dejemos la obra ahí sin leer. Entonces, la idea de esto básicamente es que nosotros tratemos de interesarnos por Don Quijote, investigando acerca de su contexto de producción. Ustedes actualmente están haciendo investigaciones sobre el Quijote de la Mancha y algunas de ellas buscan vincular las vidas del autor con el personaje de Don Quijote. Por lo tanto, esta clase del contexto de producción les va a servir bastante para eso. Muy bien, queridos. Entonces, para poder investigar sobre el contexto de producción, yo tengo que tener claras algunas cosas. Cuando quiero saber el contexto de producción, a mí no me sirve colocar en internet contexto de producción de Don Quijote. No, sino que lo que tengo que hacer básicamente es reconocer primero características de la vida del autor, es decir, de su biografía. Quién era, dónde vivió, en qué año vivió, ¿cierto? ¿Qué país? Si estudió, no estudió, en qué trabajaba, porque seguramente algunos de los elementos que él experimentó durante su vida quizás influenciaron mucho su obra, ¿ya? Entonces, uno de los primeros elementos que yo tengo que investigar para reconocer el contexto de producción es la biografía. Después tenemos las características socioculturales de la época en la cual vivió obviamente el autor, ¿ya? El contexto de producción es distinto al espacio literario, hay que tener muy claro eso, porque a veces, como lo vamos a ver en esta ocasión, a veces el espacio literario que quiere reproducir el escritor no necesariamente está vinculado de manera directa con su contexto sociocultural, ¿ya? Ahí tenemos que tener como una pequeña diferenciación. En este caso, el contexto sociocultural responde a las características sociales. Ahí dice que mi conexión está un poco inestable, así que si me quedo pegada, me avisa. Responde a las características sociales, entonces, que va a tener la cultura en la cual vive el autor. Ya en este caso, sabemos que Miguel de Cervantes vive en España, en una época, donde todavía bueno, hasta el día de hoy se ejerce la monarquía, pero en ese momento era con mucha más fuerza. Porque era monarquía absoluta, ¿cierto? Y también tenemos los movimientos artísticos. El movimiento artístico que vamos a encontrar en la época de Miguel de Cervantes corresponde al movimiento renacentista y que va a influir mucho en su obra. ¿Ya? El movimiento artístico, para otras novelas podríamos decir, corresponde al movimiento que sigue el autor. Sabemos que hay novelas que son más románticas, ¿cierto? Hay otras que son renacentistas, hay otras que hablan acerca del mundo fantástico, ¿verdad? Entonces, cada autor se va a adjudicar o se va a adscribir en muchas ocasiones a algún movimiento artístico. Y comprender ese movimiento artístico nos va a servir también para entender cuál es la propuesta que va a tener su obra. Por ejemplo, si nosotros no supiéramos qué es el creacionismo, que es un movimiento de vanguardia, ¿cierto? Que busca trabajar con la creación absoluta, la creación de palabras nuevas, nos costaría mucho entender una obra chilena que se llama Altazor, porque si bien al principio trabaja con palabras que nosotros conocemos, hacia el final llega tanto la desconstrucción y la necesidad de crear palabras nuevas, que el final del poema es solamente a través de la creación de palabras nuevas. Entonces, si nosotros no supiéramos qué es el creacionismo, nos costaría un poco entender esa propuesta, ¿ya? Lo mismo pasa acá. Debemos conocer acerca del movimiento artístico al cual perteneció Miguel de Cervantes para poder entender también cuál es la propuesta que tiene con Don Quijote. Entonces, mis queridos, vamos a hablar del contexto de producción, ¿ya? Nos vamos a ir directamente a lo nuestro, que tiene que ver con el contexto de producción de Don Quijote, ¿cierto? O el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que es el nombre original de la novela. Entonces, sabemos que Miguel de Cervantes
vivió entre los años 1547 y 1616. Esta época es súper, súper importante, chiquillos, porque en este momento ya no estamos hablando de la época medieval. En esta época se produce un quiebre y comienza la época moderna. ¿Alguien se acuerda cuáles eran los hitos que marcaban la época moderna? Aquí ya nos vamos a historia. Hitos que marcaron la época moderna, el inicio de la época moderna. ¿Alguien se acuerda de alguno? Vamos a historia, le vamos a mandar este video a la profe de historia. ¿Qué sucede? ¿Alguien se acuerda de algo? Tiene que ver mucho con nuestro mundo. ¿Nadie se acuerda? ¿Nadie se acuerda? ¿En serio nadie se acuerda? ¿Mm? Época moderna. ¿Qué descubrieron, se supone, en la época moderna? ¿Qué se descubrió? ¿O qué encontraron, mejor dicho? Los europeos que viajaban en el mar. ¿Mm? Aquí alguien les parece que está respondiendo en el chat. Ah, no. No me respondieron en el chat. Chiquillo, el descubrimiento de América, época moderna. Sí, está muy vinculado con nuestra historia, lo acabamos de decir. ¿Y por qué hay que resaltar eso? Porque en esta época se da una revolución artística y tecnológica, donde el paradigma del teocentrismo, es decir, la creencia centrada solamente en Dios, comienza a cambiar, ¿cierto? Y mueve su foco hacia el hombre. De aquí también nace la corriente humanista, o renace, porque por eso se llama renacimiento, eh, tiene que ver básicamente con el foco que se le da a las nuevas tecnologías, ¿cierto? Los nuevos descubrimientos, también un avance súper importante para la época es la imprenta, ¿ya? Porque a partir de la masificación de los textos, el aprendizaje y el conocimiento, mejor dicho, se puede democratizar, entre comillas, porque solamente, obvio, lo podían leer las personas que tenían la capacidad de hacerlo, pero se extiende a través del mundo y comienzan a surgir los primeros pasos como de globalización, ¿ya? Esto es súper, súper importante en esta época, porque como nos vamos a dar cuenta en la novela, lo que se hace en Don Quijote básicamente es recordar una época antigua que es muy diferente a la actual y por eso genera cierta burla y risa dentro de los personajes, ¿ya? En la época de Miguel de Cervantes tenemos grandes descubrimientos, ¿cierto? El descubrimiento de un nuevo continente, cambios de paradigmas en torno a las creencias que se tenía hasta ese momento. Por lo tanto, no es menor resaltar eso porque también se va a ver muy introducido en la novela de Don Quijote. Para ejemplo, un botón, los molinos. Los molinos son creaciones de la época contemporánea, ¿ya? Los molinos de viento. Entonces, ahí sí tenemos varios elementos que se van introduciendo y que tienen que ver con las tecnologías de la época. También lo que podemos decir es que el origen de Miguel de Cervantes es un origen bastante modesto. Ya su papá era médico, pero no de esos médicos que conocemos actualmente que tienen un buen pasar y ganan mucho dinero. Estamos hablando de un momento donde la profesión todavía no generaba ese tipo de riquezas. ¿Y por qué es necesario destacar eso? Porque eso va a hacer que Miguel de Cervantes se mezcle mucho con la vida cortesana, ¿cierto? Conozca la vida campestre también. No es un sujeto que solamente vive en la ciudad o vive por la monarquía, ¿cierto? Que después, al momento de publicar su obra, sí comienza a vivir de la escritura. Es un sujeto que se mezcla bastante con el pueblo, por eso dentro de su novela también podemos ver escenas donde se representan a personajes, a muchos personajes en realidad, que tienen que ver con el mundo campesino. Y después, otro elemento importante que podemos decir es que en 1569 tuvo que salir de España. Aquí existen muchos mitos con respecto a la salida de Miguel de Cervantes, incluso que estuvo preso. De hecho, hay fotos de la celda donde supuestamente estuvo. ¿Y por qué se lo menciono? Porque también vamos a encontrar algunos elementos de las vivencias de Don Quijote que se van a relacionar con estas falsas acusaciones, podríamos decir, las cuales aparentemente también les tocó vivir a Miguel de Cervantes. En 1605, mis queridos, Miguel de Cervantes publica
el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto? Por lo que le habíamos mencionado anteriormente, que tiene que ver con el surgimiento de la imprenta. Esta novela marca un antes y después dentro de la literatura española, porque básicamente podría llamarse que es como una de las primeras sagas, porque esto no se quedó solamente en la parte número 1, sino que también tuvo una segunda parte, la cual se dividió en 4 volúmenes. Entonces era como la saga de la época, la cual la gente leía de manera constante, ¿cierto? De hecho se hizo muy popular, tan popular que en el segundo libro, Don Quijote lee como, o conoce, en realidad no lo lee, pero conoce que se está publicando su obra, ¿ya? Entonces eso es como bastante también llamativo durante el relato. Y finalmente tenemos que decir que Miguel de Cervantes perteneció al Renacimiento español. ¿Y de qué se trata el Renacimiento español? Para que lo podamos comprender mejor. El Renacimiento español se basa mucho en la corriente del Renacimiento italiano, ya no es muy diferente, de hecho se inspira en ella. El Renacimiento italiano lo que busca básicamente es que después de la época medieval, donde se pierden muchos elementos del conocimiento producto de las guerras, sabemos que estuvo las cruzadas, ¿cierto? La guerra de 100 años, se pierde mucho conocimiento de la época clásica, y lo que buscan básicamente los renacentistas es volver a renacer o a traer a la palestra ese conocimiento, ¿ya? Por eso también existe como un apogeo del humanismo, donde vamos a tener que se cambia la visión teocéntrica, ¿cierto?, de la época medieval, donde todo giraba en torno a Dios, y lo vamos a cambiar por una época más humanista, que se va a centrar en la comprensión del ser humano. ¿Ya? Eso es como va a ser como lo central de la época del Renacimiento. En este sentido, entonces, podemos decir que las obras del Renacimiento tienen una profunda influencia de los clásicos, clásicos griegos, clásicos romanos, ¿cierto? Se toma mucho, se retoma mucho la Eneida, ¿cierto? Y la Ilíada, que son como los cantos fundadores de ambas culturas. La griega mucho más antigua que la romana, porque la Eneida básicamente es una imitación de la Ilíada. Bueno, no vamos a profundizar en ese tema porque en realidad es bastante largo, pero existe mucha influencia de los clásicos. Lo que se busca es como rememorar ese tipo de escritura, ¿cierto? Y utilizarlo con el propósito de reflexionar sobre el hombre. Utiliza también los cánones de belleza que se marcaban en la época clásica. Existe una idealización de la mujer. Esto quizá no es el plus o el mejor avance que tiene la época renacentista, porque aquí es donde se comienzan a formar los estereotipos de la mujer. Sabemos que en la época clásica la mujer como que no era tan relevante en ese momento, por lo tanto, aquí no sé si se avanzó mucho. Esa es como una visión personal. Pero esa es una de las características. Se idealiza a la mujer, eso de hecho lo vamos a ver en Don Quijote, donde nuestra Dulcinea del Toboso es idealizada por Don Quijote, y bueno, ustedes en el primer capítulo se van a dar cuenta que no es quien nosotros creemos que es. Y después tenemos el predominio de la sencillez. Esto sí es bastante relevante, porque los autores renacentistas van a ofrecer textos más sencillos, ¿cierto? Eh, más graciosos, más burlescos, donde la gente lo que va a hacer es disfrutar con la lectura. Ya el fin de la lectura ya no va a ser ahora hacerle gala al rey, ¿cierto? O escribir la historia de la monarquía, no, sino que se va a centrar básicamente en vivencias más cotidianas, donde la gente se va a entretener con la lectura de lo que viven estos personajes. Después tenemos el mundo interior de los personajes. Aquí sí hay un avance bastante importante que tiene que ver con la necesidad de profundizar en la psique de los personajes, ¿ya? Eso como que es algo constante que se da en la literatura contemporánea obviamente uno se excede mucho más con esa necesidad. Pero aquí en este caso se trata de comprender un poco a los personajes, comienzan a surgir personajes un poco más complejos, más dinámicos, donde no, el bueno no va a ser solamente bueno, sino que va a tener sus variaciones, va a cambiar a través de la historia, y eso tiene que ver con la necesidad de comprender el mundo interior. De ahí también es que se llega un poco al misticismo, vuelven a surgir temáticas que están relacionadas con la hechicería, ¿cierto? Las
ahí volví, perdí la conexión. ¿Me escuchan o no? Sí, ahí Sí, sí. mis, ahora se le escucha, Me se escucha quedó Messi. pegado. Pero porque ya, vamos a seguir entonces. Dejamos de compartir, volvamos a lo nuestro. Bueno, gajes del oficio, ¿qué le vamos a hacer? Volvimos acá entonces. ¿En qué me quedé? Me quedé en el mundo interior de los personajes, ¿verdad? Y también tenemos la importancia del misticismo, que ya, en eso nos habíamos quedado principalmente, ¿cierto? Y eso se da gracias también a que se pierde esta necesidad de que todo se centre en torno a Dios, ¿ya? Tenemos el uso de las lenguas vernáculas, que son las lenguas antiguas, como por ejemplo el latín, y también los temas también cambian, ¿cierto? Pasan de ser temas religiosos a ser temas donde se puede abordar el amor, la naturaleza, la mitología clásica también, y utilizar como referente siempre el comportamiento humano, ya con esa necesidad de tratar de comprenderlo. Ahora bien, vámonos a los aportes de Don Quijote a la literatura. Se comprende la novela de Don Quijote como la primera novela, porque tiene una extensión, si ustedes se habrán dado cuenta, bastante larga, y se publica en distintas partes, ¿cierto? Y su foco obviamente va a estar centrado en personajes que son mucho más complejos, que son parte de la vida cotidiana. Entonces eso va a generar un cambio en el paradigma. También tiene una profunda influencia de la novela picaresca, donde aparece mucho el engaño, ¿cierto? Y la vivencia de estos personajes que sufren estos engaños que en muchas ocasiones tienden a ser bastante cómicos, ¿ya? Aquí lamentablemente Don Quijote es el que sufre la mayoría de esos embates, así que ahí vamos a encontrar también la novela picaresca. Otro elemento importante que introduce la novela de Miguel de Cervantes es la, perdón, es la novela polifónica. ¿Esto qué quiere decir? Existe más de una voz dentro del relato de Don Quijote. Nos vamos a encontrar con momentos donde se va a contar la historia de Don Quijote, otros momentos donde se va a introducir algunos poemas que hablan acerca de las hazañas de Don Quijote, o también de otro caballero que aparece de manera constante y que es un caballero genuino de la época medieval, ¿cierto? Propio de la literatura medieval, que es el Amadís de Gaula, ¿ya? Entonces, polifónico significa que tiene múltiples voces, y eso pasa porque nos encontramos con la unión de distintos relatos, ¿ya? Distintos personajes incluso en algunos momentos van a tomar la voz de la narración. Después tenemos que es la primera obra genuinamente desmitificadora de la tradición caballeresca y cortés por su tratamiento con lo burlesco. ¿Esto qué quiere decir? Don Quijote, como se van a dar cuenta, él busca ser un caballero andante, pero se mofa, no él, sino que el narrador, se mofa mucho de la situación que él vive, ¿ya? Como caballero andante. Entonces lo que se da ahí es una fractura de la imagen del caballero andante y se genera como una parodia de este, ¿ya? Después tenemos una introducción a la intertextualidad. Dentro de Don Quijote van a encontrar varias referencias a otros textos, principalmente de la época medieval, ¿cierto? Porque Don Quijote es un lector de lectura de caballería. Y aquí obviamente tenemos una referencia directa al Amadís de Gaula, ya que es el personaje que yo les mencionaba anteriormente. Y lo otro llamativo es la introducción de personajes dinámicos y evolutivos. Si ustedes se animan a leer la obra completa de Don Quijote, si es que se entusiasman, se van a dar cuenta que los personajes van cambiando de parecer a medida que avanza la novela, ¿ya? Tenemos un personaje principal que va a buscar ser caballero, ¿cierto? Pero que dentro de esos intentos constantes va a ir perdiendo un poco el entusiasmo porque cada vez es derrotado. Entonces, como que eso lo desilusiona un poco. También tenemos a Sancho Panza, que también va cambiando su parecer, porque él sale al principio para cuidar a Alonso Quijano, ¿cierto? Con él, pero después Sancho Panza también se entusiasma con el tema de la caballería, entonces es como contagiado por este espíritu idealista, podríamos decir. Entonces tenemos personajes que son bastante complejos que al relacionarse con Alonso Quijano o Don Quijote, van a ir cambiando de parecer o van a ir cambiando de actitud. Muy bien, queridos. Entonces, para finalizar nuestra
clase, perdón, vamos a hacer una actividad donde nos vamos a tomar 10 minutos para leer el capítulo 1 de Don Quijote. Ustedes dirán 10 minutos es demasiado poco, pero no, no es poco porque el capítulo número 1 tiene aproximadamente 3 planas, ya, al menos la edición que nosotros vamos a trabajar en este caso, y vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Cómo se describe al personaje principal? ¿Ya? Descríbelo física y psicológicamente según las palabras del narrador. Después tenemos cuál es el quehacer que tiene Alonso Quijano al comienzo de la novela y cómo esto influye en su decisión de convertirse en caballero andante. Y posteriormente tienen qué elementos del Renacimiento español podemos encontrar en la primera parte del relato. Perdón. Y finalmente la pregunta de interpretación, según lo he leído, ¿en qué crees que se encuentra lo picaresco en este capítulo? ¿Ya? Eso es lo que tenemos que buscar en esta primera lectura. Lo vamos a hacer de manera grupal. Yo les voy a compartir el link a través del chat y nos vamos a tomar 10 minutos. Ustedes saben que estas actividades son parte del registro de proceso y por asistir, obviamente, nosotros vamos a realizarla directamente acá en la clase, ¿ya? Esa es como la idea. Entonces, vamos a pausar nuestra grabación y volvemos para la revisión.